justamente por el desarrollo de la técnica o de la tecnología para escuchar radio, ¿no? Empezó con la galena, que era una escucha individual, ¿no? Casi en silencio, con auriculares. Claro, Yo recién claro. decía con Leo acá fuera del aire que era como el viejo Walkman, ¿no? Porque tenías un auricular y un receptor a galena muy precario, muy Claro, artesanal. la radio sin pilas. De hecho, no usaba pilas. No usaba En pilas, los o sea, años 20, era imagínate. más económica todavía. Y entonces era la manera de las primeras transmisiones de lo que sería la radiodifusión de entretenimiento, en Claro. esa diferenciación que hizo Leo antes, ¿no? Y de ahí fuimos evolucionando hasta esto de década del 20, y en la década del 40 explota, digamos, la edad de oro de la radio, y ahí las emisoras empiezan a construir edificios especialmente diseñados para radios. Hoy tenemos dos acá en Mendoza, Libertador y Nacional, en muy mal estado, creo, pero que conservan todavía esa infraestructura. Son grandes Y edificios. tienen auditorios. La con gente auditorios, iba exactamente. a llenar ese auditorio donde se transmitían los programas en vivo con músicos populares, He ¿no? cantado ahí. Has He cantado ahí, en Radio mirá. Nacional, Bueno. sí, sí, en el auditorio. Leo es cantante del coro universitario, por eso Ah, también se genial. escucha, ¿viste? Tiene esa Por voz esa aplomada. claro. Sí, sí. No, bueno, no tengo yo ese don. Bueno, y esto venía también de la mano, iba en paralelo, digo, este desarrollo con una incipiente industria audiovisual también, ¿no? El cine, digo, ¿no? Bien. Entonces, Sí, esta sí. cuestión del system star que se va generando, ¿no? Y que eran las mismos actores o actrices que iban del radioteatro, en algunos casos pasaban a las películas también, Hay una ¿no? película de la que yo no encontré rastros, pero debe estar por ahí, en algunos de estos archivos fílmicos que hay, que se llama Ídolos de la Radio, década del 30, ¿no? Claro. Ídolos de la Radio se llamaba la película. Y esa es la película. Claro, y era básicamente mostrar, porque la radio no tenía cámaras como tenemos hoy, ¿no? No, claro, pero Entonces, se iban era la única construyendo manera de ver a los ahí. ídolos era o en el auditorio después, o en ese momento a través del cine, porque no existía la televisión, ¿no? A mí me pasó, digo, en relación a cómo lo atraviesa a uno el momento de radio, porque revisando mis momentos personales, debo haber tenido 8 o 9 años y yo iba a la escuela primaria en el turno tarde. Y en el turno mañana estaba medio solo en mi casa. Por ahí había alguien que venía a ayudarnos, qué sé yo, pero mi papá y mi mamá trabajaban los dos, estaba yo con mi hermana y a veces venía mi abuela y prendía la radio. Había una radio, y un día me quedo enganchado con algo que estaba escuchando en la radio. Yo no terminaba de entender qué cosa era, pero me estaban contando una historia que me interesaba, que de alguna manera me cautivaba. Era el radioteatro sobre Seferino Namuncurá, Claro. Estamos hablando en los 80, Sí. y fue la primera vez, y a partir de ahí encontré una diversión de la mañana que por ahí no sabía qué hacer mientras me preparaba para la escuela. Sí, ¿viste? imagínate cuando no existía. Novela que Exacto. la seguís por ahí, en vez de leerla, no, es Impresionante. tremendo. Sí, Cuando sí. no existía la televisión era la única manera de, digamos, sumergirte en una historia, ¿no? Que te trasladara en el tiempo a personajes de ficción, todo Y la eso eran los narración, radioteatros. oral tiene ese poder. Y era ¿no? episódica, o sea que a Claro. vos te dejaba para el día siguiente cómo continuaba la historia. Lo que luego ¿no? fueron las telenovelas, digo, Por pasado supuesto. al lenguaje. Y hoy la Claro, serie de exactamente. Netflix, ¿entendés? Que son así. ¿no? Exactamente. Sí. Leo Martí, y en relación a la vinculación, contame algo sobre la historia de los radioaficionados, porque sé que vos vivís con mucha pasión eso, sos de familia de radioaficionados, Sí. y qué es lo que, cómo los atraviesa a ustedes, a los apasionados por la radioafición. Mira, para mí la radioafición empieza cuando con mi abuelo y con mi papá poníamos la radio onda corta y escuchábamos desde radio de música clásica, que donde vivíamos no había, escuchar música clásica en onda corta, eso se llama DX, de larga distancia, son escuchadores de DX. Eso era tremendo, una magia. Es el mensaje que nos llegó acá por YouTube, la magia del DX sigue vigente. Exactamente, dicen, ¿no? exactamente. Eso fue un momento tremendo para mí, la radio, poder escuchar, poder tener un equipo, encenderlo, incluso hasta, ¿sabes qué te digo, Gonza? El olor, esos equipos eran a válvulas, entonces Claro. el olor a transformador caliente, el olor a barniz, es toda una experiencia, Y después, bueno, yo me he dedicado a la radio mucho porque yo soy electrónico, estoy en la parte de ingeniería electrónica en la UTN, Ujú. como estudiante, aún. Además, como estudiante. Sí, pues estoy colaborando en ¿Sos otras investigador cosas. estudiante? Sí, soy investigador estudiante.
Gracias al GTIC y a Gustavo Mercado, que me ha ayudado mucho con eso. Y después, a partir de investigar, trabajé mucho tiempo en un laboratorio aeronáutico de comunicaciones y ahí aprendí un montón. Y cuando me incorporé a la parte de radioaficionado, como radioaficionado, muy poquito de tiempo después me encontré con la parte satelital. La parte Hay satelital, algo ahí, te interrumpo ahí, hay algo en el imaginario, por lo menos creo más popular, respecto de qué es lo que hace, a qué se dedica un radioaficionado, y uno se imagina a una gente que está ahí en horas de la madrugada tratando con ruiditos y tratando de conectar con alguien del otro lado del mundo, ¿no? Una amiga me Viendo dijo, si hay alguien del otro lado. Una amiga me dijo una vez, ¿vos sos como los viejitos que se ponen a la noche con la radio? No, hoy en día el radioaficionado es muchísimo más que eso. Fabricamos antenas. Empezó de esta manera. ¿Arranca? Sí, claro. Eso era una idea antes. Es más, fueron los primeros oyentes de esta radio, de esta que queremos contar, fueron los primeros oyentes, los únicos que tenían la manera de receptor. Claro, no había. Los aparatos. Claro. De hecho, vos lo que construías era hasta el que se empieza a comercializar de manera más masiva. Eso, claro. Vos tenías tu receptor y lo que construías era el transmisor. Entonces recibías en la radio de tu casa y transmitías con el otro. Y era una habitación eso, ¿no? Para alguna gente hoy en día es una habitación. Los Todavía. equipos que hay son equipos muy avanzados, se destina mucha tecnología de comunicaciones a la parte de radio. Y vos estás metido en un proyecto donde la NASA también está involucrado. Bueno, eso es un tema porque con el tema del lanzamiento de Artemis 2, sí. Yo estoy en AMSAT sí. Argentina, que es una institución que se dedica a las actividades de aficionados de satélite. Y uno de nuestros integrantes, Hilario de Sá, encontró un programa donde la NASA invitaba a gente que quisiera proponerse para recibir sus señales. No dependían de eso, pero sí, bueno, vamos a transmitir. ¿Alguien quiere recibir? A ver cómo andan, mídanse. Y nos metimos. ¿Cuándo nos metimos? Y presentamos y salimos, estamos haciendo eso. De hecho, salimos en Ramos Mejía, tenemos una estación, una antena parabólica en el techo, muy artesanal. En la azotea. Claro. Lo loco de la azotea, realmente hay fotos de eso, muy divertido. El tema es que, imagínate, la gente que tenía radiotelescopios de verdad, antenas de verdad, sistemas de verdad, se agarraban de los pelos. Y como pues estos flacos, que no son nadie, son 10 tipos de una institución, hagan esto. Y bueno, ellos no se despertaron con eso. El tema es que nosotros somos muy ágiles en eso porque no tenemos burocracia, como no manejamos recursos. No tenemos que darle cuentas a nadie. Esto es horas extras de todo, ¿no? Sí, ellos tienen protocolos y tienen que rendir cuentas. Nosotros tenemos café, ganas y equipos de radio. Me parece impresionante cómo, digamos, este acompañamiento civil a la cosa que va como de punta por parte de la industria dura, en este caso de investigación militar, y decir, bueno, a ver cuánta gente en el mundo, a lo mejor son miles de personas en el mundo tratando desde sus equipos de generar estas, ¿no? En realidad hubieron 37 estaciones en todo el mundo. Estaciones, bueno, estaciones por eso. Estaciones de radio designadas. Sí, bueno, vos sos Gonzalo. Y hay grupos de personas, digo, claro, involucrados en cada estación. Eso Pero bueno, tiene que ver con eso. Todos vamos haciendo avanzar la radio y desarrollar cosas nuevas. Mira, te traje. Esto hacemos nosotros. Vino con aparatos. Bueno, esto antena. Para quienes nos están escuchando y no nos ven, nos trajo una antena que parece una antena como doméstica, fabricada por ustedes, ¿no? Artesanal. Una antena artesanal. ¿Me puedo conectar? ¿Tiene wifi eso? Podría, más chiquita para wifi, pero parece una batidora de huevos para quien no lo está viendo. Tiene la forma de una batidora de huevos y una antena que se usa para satélites. Claro. Y nosotros fabricamos nuestras propias antenas. Y anda muy bien. Y hablamos todos los días con satélite. Leo, la primera fiesta de la vendimia, ya por el 36 creo que fue, 36, ¿no? Claro, este año cumplió 90. Sí, hicimos también un programa en relación a la fiesta de la vendimia como irrupción cultural innovadora, hace 90 años. ¿Cómo fue? ¿Se transmitió por radio eso, no? Sí, no nos imaginemos eso? Que era un gran despliegue, ¿no? Obviamente era un evento masivo, ya lo fue. Creo que fue en el estadio de Gimnasia. Sí, exactamente.
no estaba en primera Gimnasia, así que era la vendimia. Se relató, digamos, o sea, se contó, no en vivo, pero sí fueron instalaron... O sea, no se pudo transmitir la música ni lo que acontecía, claro, pero había alguien que iba relatando. Pero instalaron con un teléfono, transmitían, ¿no? Todavía eran... hablando del Estadio Gimnasia, ¿por qué? Porque el periodismo deportivo, o sea, la transmisión de los partidos de fútbol fueron los primeros eventos en exteriores, claro, para transmitir, digamos. Era la cantidad de gente que llevaba, alguien dijo, che, tenemos que contar esto, o sea, está pasando esto, hay 20.000 personas en el estadio, aprovechemos. Y con todo el despliegue que después tuvo el deporte dentro de, claro, la radio, ¿no? Entonces ahí fueron los primeros, entonces ahí dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y nos llevamos un transmisor, nos llevamos un teléfono, ponemos al cronista en el borde no en la cabina, no había una cabina de prensa, había al borde de la cancha, ¿no? Al lado del banco de suplente, un tipo con un escritorio y un teléfono que era un aparato grande. Contando lo que estaba sucediendo. Con un cable que tenían que traerlo de no sé dónde y contaban el partido. Entonces el tipo estaba en la cancha y la lleva a Gonzalo, se la pasa a Leo. Hermoso, hermoso. Eso fue un aprendizaje, imagínate, entonces eso le sirvió para después ir a la fiesta de la vendimia a transmitir lo mismo. Pero hubo problemas de lo que podía ocurrir siempre, problemas técnicos y siempre pasa. ¿No? Siempre pasa. Bueno, para ir cerrando el bloque de la historia de la radio, me parece que es un tema apasionante, da para muchísimo más. Seguramente vamos a meternos a desarrollar con muchísima más precisión aspectos, periodos y demás. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado. Me gustaría que, como para cerrar, cada uno, sé que Leo Martí estás con un evento muy importante la semana que viene, si querés contarnos de eso. Muy cortito te cuento, sí. La semana que viene en la UTN de San Rafael está programada una comunicación con la Estación Espacial Internacional, con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, y yo voy a estar como operador de contacto y después los chicos hablan con cada uno de los astronautas. Impresionante. Un después, despliegue de equipos también muy, muy interesante. Sí. Contanos después qué pasó, cómo funcionó eso, mandanos material, mandanos material porque la verdad que nos parece alucinante. Sí, fantástico. Bueno, Leo, y vos contame, haceme un cierre, no sé, contame ¿cuál fue la cuestión de la radio o tu asunto con la radio que más te haya atravesado en tu historia? Si tuvieras que elegir un momento. A ver, son tantos porque es algo que me ha acompañado desde siempre. Yo como amante de los medios me gusta leer, me gusta escuchar radio, me gusta consumir todo tipo de ese contenido. Pero la radio, yo creo que a mi primera novia de la infancia le mandé una dedicatoria o una declaración de amor a través de la radio. A través de un programa de radio. Claro. Me dediqué una canción, La Gloria del Amor de Peter Cetera. Gran tema, aparte, gran lento. Lentazo. Un lentazo. Ahí decía, yo habré ido para... Exactamente. Claro, y yo le dediqué una canción, no sé si ella me escuchó, nunca supe, no tuviste pero feedback. Yo hice esa declaración de amor a través de la radio. Okay. Bueno, no había WhatsApp para dedicarle el tema. ¿Y cómo no nos va a seguir emocionando, ¿no? Si nos ha atravesado de esa manera?